Artemis II y la gran duda, ¿cómo podrían viajar los extraterrestres si el cuerpo humano no resiste el espacio? Hay algo que no deja de darme vueltas en la cabeza. Hace poco, en mis investigaciones sobre misiones espaciales como Artemis II, me encontré con un dato que me llamó mucho la atención. Los astronautas, incluso después de misiones relativamente cortas, regresan físicamente debilitados, al punto de que en muchos casos tienen que ser asistidos para salir de la nave. No estamos hablando de años en el espacio. Estamos hablando de días. El cuerpo pierde fuerza, el equilibrio falla, y todo el sistema físico necesita tiempo para volver a la normalidad. Entonces surge una duda que no es tan simple como parece. Si el ser humano, con toda su tecnología, apenas puede resistir el espacio por periodos limitados, ¿cómo es posible que se hable de seres que viajan distancias enormes a través del universo? Desde hace tiempo hay una pregunta que no me deja tranquilo. ¿Cómo es posible que muchos científicos hablen de viajes interestelares, de seres que cruzan el universo? Si el propio cuerpo humano apenas puede soportar unos días en el espacio. Porque cuando salimos de la Tierra, dejamos atrás algo que parece invisible, pero lo es todo. La gravedad. Y ahí es donde empieza el problema. En el espacio, el cuerpo humano cambia, y cambia rápido. Sin gravedad, los músculos dejan de trabajar como deberían. No hay peso que cargar, no hay esfuerzo real. Y poco a poco, el cuerpo empieza a debilitarse. Es lo que muchos describen como un efecto casi gelatinoso. Como si el cuerpo perdiera su firmeza natural. Pero eso no es lo peor. Los huesos también sufren. Sin impacto, sin presión, el cuerpo empieza a eliminar calcio. Los huesos se vuelven más frágiles, casi como cristal. Ahora imagina eso. No por días, sino por meses, o incluso años. Un viaje largo en el espacio no solo sería difícil. Sería una prueba extrema para cualquier organismo. Y no solo es fuerza física. El equilibrio desaparece. El oído interno, que es el que nos dice dónde está arriba o abajo, deja de funcionar correctamente. El cerebro se confunde. Pierde referencias. Es como si el cuerpo olvidara cómo vivir en la Tierra. Incluso el corazón cambia. La forma en que bombea la sangre se altera. El sistema circulatorio se adapta al espacio. Pero eso hace que, al regresar, el cuerpo no responde igual. Hay casos donde los astronautas necesitan ayuda para salir de la nave. Porque simplemente no tienen la misma fuerza. Entonces vuelvo a la misma pregunta. Si el cuerpo humano sufre tanto en condiciones de microgravedad, ¿cómo sería posible que otros seres viajen distancias enormes en el espacio sin verse afectados? ¿Tendrían otra biología? ¿Otra forma de adaptarse? ¿O simplemente estamos entendiendo mal lo que significa viajar por el universo? Quizás la verdadera pregunta no es si existen, sino si nosotros, como humanos, estamos realmente preparados para algo así.